tardes. Aquí estamos en compañía de Raúl Ramírez. Doctora, queríamos conocer detalles sobre este juicio oral y público que acaba de culminar, donde dos personas a las cuales estás asistiendo fueron absueltas. Hablamos de dos personas que trabajaban como costureros. ¿Podría darnos detalles de este caso, doctora? Sí, sí, claro que sí. Y realmente vale la pena, si bien sé que es un momento sensible por el tema de los robos Ujú. y robos agravados que están aconteciendo, ¿verdad? Específicamente esta causa se inició por un hecho de robo agravado. Ya ocurrió en el año 2017, una persona manifestó haber sido víctima de motochorros, ¿verdad? Ujú. Estando en una plaza de Fernando de la Mora. Luego de 6 días después del hecho, dos personas se iban caminando frente a la comisaría segunda y son aprendidos por la policía porque había obviamente en sede policial una persona que dijo, estas dos personas fueron las que me asaltaron. Ujú. Entonces la policía obviamente los detuvo, los privó de libertad y estas personas eran, como mencionaste, eran costureras, o Ujú. sea, son de profesión costureros. Inclusive uno de ellos, son hermanos de estas personas. Uno de ellos tenía ya experiencia laboral en Brás, que es son locales en Sao Paulo que se dedican a la costura, ¿verdad? Entonces, estas personas estaban saliendo de su trabajo el día de la aprehensión, que es en inmediaciones ahí de Tupí Electrodomésticos, más o menos cerca de la comisaría segunda. Entonces, obviamente, ellos en todo momento quisieron hablar con el fiscal diciéndole que era imposible que ellos pudieran haber sido autores del hecho. Uno, porque no tenían moto, Ujú. otro, porque salían de su trabajo, trabajaban en el lugar en inmediaciones de la comisaría, tenían cómo probarlo. Y de hecho, en la etapa preparatoria, la defensora pública que intervino muy activamente detrás de estas personas fue Marian Cousiño, que es la defensora pública que está asignada a Fernando de la Mora también. Y particularmente ella se dedicó a obtener las filmaciones de las inmediaciones del lugar de trabajo para poder de alguna forma demostrar que el día del hecho, a la hora del hecho, ellos no estaban en Fernando de la Mora, zona norte, sino que en Asunción, en inmediaciones de Tupí. Bueno, es así que la defensora pudo colectar una cantidad de información. eh, Se le peleó muchísimo a la fiscalía hacer pericias de análisis de comunicación para determinar si las antenas podían de alguna forma georreferencialmente ubicarles fuera del hecho. La fiscalía, caso omiso. La fiscalía hizo un reconocimiento de personas con casco porque la víctima dijo, el que me asaltó, el conductor de la motocicleta tenía un casco en la cabeza. Entonces el fiscal agarra, le pone un casco en la cabeza a mi defendido y realiza un reconocimiento de persona. Obviamente no teníamos intervención en ese entonces, por ende no pudimos oponernos a tal aberrante acto. Y a pesar de eso, el fiscal hizo un reconocimiento con casco. Esa acta de reconocimiento que se hizo como como acto investigativo se introdujo como una prueba documental que ya en este juicio oral y público el tribunal lo excluyó sobre la base de que no se respetó la forma prevista en la norma procesal para realizar el reconocimiento de personas. En razón de que particularmente este acto había funcionarios fiscales, la mayoría de asistentes fiscales se ponían el casco, entraban a la habitación, salía, el otro entraba, se ponía el casco, mi defendido se puso el casco, entraba y obviamente entre el aspecto de un costurero y de un asistente fiscal hay dimensiones diferentes, ¿verdad? Entonces, obvio que la víctima le va a reconocer con el casco a mi defendido y fue ese elemento el que el Ministerio Público utilizó para someter a estos dos hermanos durante 4 años a un proceso penal. Estas personas estuvieron 6 meses y 20 días privadas de su libertad, habiendo esos elementos que mencioné, principalmente las filmaciones que por lo menos indiciariamente ya le alejaban del lugar del hecho. Pero obviamente como no se puede valorar en instancia de garantías, como el juez de garantía está imposibilitado de tocar el fondo de la cuestión, de valorar esos elementos y también teniendo en cuenta que el Ministerio Público férreamente se opuso desde el inicio hasta el fin
a excepción del juicio oral y público de hoy, que fue otro agente fiscal el que fue al juicio y manifestó que claramente bajo su objetividad y su posición personal la participación no estaba aprobada, y el mismo fiscal solicitó la absolución sobre esa base, pero alegando la duda. Obviamente sí, nosotros rebatimos la duda porque ni siquiera había duda, era absolutamente imposible e improbable sostener la participación de estos hermanos en ese hecho. Entonces, el tribunal valoró recién, después, como menciono, de 4 años en su real dimensión, todas las pruebas que le mencioné. Las pruebas de imágenes, los testimonios de los compañeros de trabajo de la costura que decían, no, estos chicos están con nosotros aquí. Inclusive la defensora pública, ya cuando tuvo intervención, se fue hasta el barrio de estos acusados a obtener testimonio, información de los vecinos para saber si estos chicos tenían moto, por lo menos, como para por lo menos ese indicio ver si se podía construir algo. Y claramente los vecinos manifestaron, no, estos chicos salen a las 4 de la mañana para ir a trabajar a Asunción, porque esta gente son de Capiatá, de la compañía Toledo. Y bueno, se ofreció esos testimonios como para dar fe que estas personas ni siquiera se montaban en una motocicleta, ¿verdad? No es ni siquiera la conducían, no tenían socios con moto, ni siquiera se montaban en una moto. Y todos esos elementos, testimonios, imágenes, declaraciones de la patrona, de la dueña de la empresa de confecciones, esa generó un cúmulo probatorio para poder sostener la no participación de estos dos muchachos en el hecho de robo agravado, ¿verdad? Que ya ocurrió en el año 2017, reitero. Entonces es el momento que después de tanto tiempo recién un tribunal puede valorar las pruebas y bueno, y pudo resolver esa cuestión, ¿verdad? También le levantó en forma inmediata las medidas cautelares que pesaban sobre los mismos. Doctora, Y estos son los detallecitos que te puedo comentar, ¿verdad? ¿quiénes eran los miembros del tribunal? Dicho sea de paso. La presidencia la ejercía la jueza penal Isabel Mesa, y los miembros, la doctora Nancy Adorno y Julio Fernández Villalba, como miembros del tribunal sentenciador. Unánime fue la decisión, doctora. Fue unánime la decisión, inclusive ellos sostuvieron que no hay ni siquiera posibilidad de analizar una certeza negativa, probable o positiva, porque tienen la certeza absoluta de la no participación conforme a las pruebas que fueron producidas en el juicio, ¿verdad? Y ellos... Sí. Perdón, doctora, perdón, continúa nomás. Que inclusive que esa discusión nosotros ya en etapa intermedia, investigativa, previa, inclusive ya se logró zanjar, pero imposible. El juez penal de garantía nos decían, yo no puedo tocar el fondo de la cuestión, yo no puedo valorar pruebas, no puedo valorar testimonio, no puedo valorar imágenes. Y así vamos 4 años de proceso que obviamente nadie les va a reparar los 6 meses, 20 días privados de libertad en forma injusta, ¿verdad? ¿Y quién fue el investigador? ¿El fiscal Itálico Rienzi? Itálico Rienzi fue el investigador al cual constantemente se le solicitó las diligencias en pos a la objetividad, ¿verdad? Pero luego, bueno, finalmente los acusó y al juicio fue el fiscal Rolando Rivas, que es un fiscal asignado también a la zonal de Fernando de la Mora. Pero lo que no entiendo es por qué, si había pruebas así que ustedes presentaban, ¿por qué siguió con el proceso? Eso es lo que no entiendo. Y es lo que queremos saber también, ¿verdad? Porque las pruebas al menos eran bastante claras y los testimonios también. Todos fueron ya presentados en la etapa investigativa, ¿no? Testimonios que ahora en juicio oral se produjeron, ya estaban asentados en el cuaderno de investigación en la etapa preparatoria. Doctora, son elementos a disposición del fiscal. Que inclusive él está autorizado a hacer un careo si no le cierra los procesados estaban a plena disposición del fiscal. Pusieron a disposición su teléfono, inclusive el fiscal allanó su vivienda en Capiatá, no encontró absolutamente nada en el allanamiento.
ni aceite para moto, porque obviamente esa gente nunca tuvo una moto, ¿verdad? Y realmente había varios elementos como por lo menos considerar la no participación, pero desconozco el motivo particular por el cual se mantuvo en la acusación, ¿verdad? Y en este caso, ¿estas dos personas van a accionar contra el Estado o contra el fiscal, por lo menos? O Y consulto. realmente, como acabamos de salir del juicio, estas personas estaban tan emocionadas al punto de que lloraron porque no podían creer. Ellos me comentaban que porque de estar trabajando en la costura en la máquina, uno de ellos había sacado un préstamo para comprarse una casa por la privación de libertad, dejó de pagar el préstamo. El otro, el hermano menor, perdió su trabajo porque ya la jefa consiguió obviamente un reemplazo, y me dijo, la celda era de capacidad para 10 personas en Emboscada, Padre de la Vega, estaban recluidos. Estábamos entre 20. Entonces yo tenía una camita y debajo de mi camita otra vez dormía el hermano para poder dormir relativamente seguro. Nosotros pedíamos ayudín para poder limpiar el baño porque del olor nauseabundo no podíamos dormir. Y a veces no comíamos porque no había que comer, ¿verdad? Y como uno de los hermanos tenía una hija muy pequeña y una concubina, tampoco tenía condiciones la familia de poder cubrir sus necesidades básicas en penitenciaría, ¿verdad? Y así fueron sorteando esos obstáculos que obviamente ahora ellos ni siquiera se representan la posibilidad de accionar porque están digiriendo apenas su libertad, ¿verdad? Estaban demasiado emocionados, lloraron ante el tribunal porque no podían creer que su pesadilla terminaba después de 4 años. Evidentemente, doctora, entonces con esto que pasó con ellos laboralmente, ellos llegaron a conseguir algo posteriormente luego de salir privado de libertad. Sí, sí, sí. A los 6 meses, 20 días, ellos obtienen su libertad. Ujú. Y la patrona, la dueña de la empresa de confecciones, que inclusive puso la cara, porque dijo, no, estas son unas personas excelentes, con un historial laboral excelente, y le guardó el lugar al hermano mayor porque tiene una actitud específica en la costura, pero ya Mm. no al hermano menor, que creo que en Overlook, algo así trabaja, que no es una técnica muy específica, y el menor es el que perdió trabajo y ahora trabaja en la chacra en Caguazú con sus padres. Está en busca de trabajo, ¿verdad? Pero por lo menos los antecedentes penales se le van a borrar, porque a la fecha bien y figura una causa nada más y nada menos que por robo agravado. Y doctora, entiendo que el juicio se realizó, ustedes hicieron las pruebas, no es que en la etapa previa terminó. Hola, no, Sí, no, no. Se abrió el debate, se plantearon obviamente al inicio también incidentes para excluir ciertas pruebas por inobservar la forma procesal, y también siempre tratamos de nosotros atacar los actos que violan la libertad como un derecho fundamental de las personas. Pero obviamente esos incidentes, algunos fueron rechazados, otros admitidos, se abrió el debate, se produjeron absolutamente todas las pruebas. o sea que el fiscal primero acusó en sus alegatos iniciales y después en el alegato final es donde pidió el... Donde pide la absolución, exactamente. Luego de haber, efectivamente, él examinó a cada testigo, tanto del Ministerio Público como los ofrecidos por la defensa. Todos tuvieron la oportunidad de ser examinados y contraexaminados. Y perfecto, él llegó a la conclusión, manifestó en los alegatos finales que en función a la objetividad él estaba obligado a solicitar la absolución de los dos muchachos. Y obviamente también el tribunal pondera esa situación al tiempo de imponer las costas en el orden causado, sobre la base, dice que el órgano acusador en juicio solicitó la absolución. Ya. Con esto ya no va a haber tampoco ninguna apelación Apelación ni va a quedar firme. va a quedar firme. Y también no habría motivo por qué agraviarse, ¿verdad? Realmente, Pero realmente. en resumida síntesis, sí es siempre el inconveniente de que el juez penal de garantías no pueda valorar ciertos elementos en un definitivo, ¿verdad? Porque esto hubiese sido ideal, valorar este nivel de pruebas que son bastante evidentes y en el marco de un sobreseimiento definitivo, bueno, resolver, ya que está previsto en el 359.
Pero el tema también, lo que no entiendo es, imagínate hacer un reconocimiento con un casco puesto. Eso es sui Realmente generis, doctora. rayaba toda lógica, no podíamos entender porque inclusive había imágenes adjuntas al acta los demás componentes de la rueda eran personas robustas y el procesado una persona flaquísima, o sea, ni siquiera se cumplió con la formalidad de personas parecidas, ¿verdad? Y el casco era un solo casco, que por eso cada persona que participó de la rueda entraba y salía, el mismo casco. Lo que variaba era la remera numerada. Pues también el procesado tenía short, porque estaba, obviamente fue detenido en la vía pública, y los demás tenían pantalón de vestir. Entonces, de todo punto de vista, luego se violaron todas las garantías de estas personas, ¿verdad? Doctora, ¿nos reiterás el nombre de estas personas que hoy fueron de alguna manera Sí. finalmente? Sí, ellos realmente es como si fuera que ganaron el bingo, ¿verdad? Se sienten de felices. Ellos se llaman, el hermano mayor se llama Dionisio Correa Fernández y el hermano menor Teresio Correa Fernández. Ambos son costureros y a la fecha, bueno, sigue uno de ellos trabajando en la costura. Y estaba feliz porque obviamente puede también trabajar sin tener antecedentes penales. Por supuesto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y también de alguna manera destacar que finalmente se hizo justicia con relación a estas dos personas. Así mismo. Le agradezco mucho a ustedes por el espacio. Muy Gracias, amable, doctora. doctora. Hasta Que luego. tengan buena tarde. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.